Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre la ilustración y los principales temas de esta. Iniciaremos nuestro video haciendo una visión panorámica de la época en que tiene lugar la ilustración, es decir, el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces. A lo largo de este siglo, muchos países europeos van a disfrutar de un gran optimismo y de una total confianza en los poderes y capacidades humanas, como pocas veces había ocurrido en la historia de Occidente. En todas partes, la gran impulsora de este optimismo fue la burguesía. Sin embargo, la formación de la Ilustración fue un proceso largo, fue un proceso lleno de dificultades, que tuvo sus raíces en la euforia intelectual del Renacimiento, en el racionalismo de Descartes y en el pensamiento empirista inglés. En todos estos países donde brilló el pensamiento ilustrado, se emplearon expresiones simbólicas para referirse a la época. Fue corriente referirse como la metáfora de la luz para indicar que las tinieblas de la ignorancia habían quedado atrás y que a partir de ese momento la razón brillaría en todas partes. En Francia, donde el movimiento tenía a sus difusores más apasionados, se hablaba del siglo de las luces. Estas luces a fines del siglo condujeron a mayor resultado político de la Ilustración francesa, la Revolución de 1789. En Alemania, por ejemplo, Kant, que arraigó tanto al racionalismo como al empirismo, trató de esclarecer y hacer evidente esta razón. De hecho, Kant veía la Ilustración como la salida del hombre de la edad infantil, entendiendo por esta edad aquella época en que el ser humano era incapaz de utilizar la razón sin la dirección de otros. Los precedentes culturales más inmediatos los podemos encontrar en el Renacimiento, dentro del espíritu del humanismo, ya que este sitúa al hombre como el centro de la producción cultural. También va a darse un nuevo interés en cuanto a lo científico, de mano de figuras como Galileo o Newton, entre los siglos XVI y los siglos XVII. Con ello se va a dar una revolución en el campo de la astronomía y en el campo de la física. Se va a abandonar el paradigma del cosmos geocéntrico descrito por la física aristotélica, que era en ese tiempo muy compatible con la astronomía tolemaica. Es una época en la que los conocimientos científicos son desafiados y son reemplazados por las nuevas ideas. Hay tres nociones básicas que cambian la visión del mundo y de la realidad en ese momento. Primero, que los cuerpos no estaban compuestos por agua, fuego, tierra y aire, sino que estaban compuestos por átomos y moléculas. Dos, los seres vivos son el resultado de un proceso de evolución mediante la selección natural, es decir, sobresalen aquí las ideas de Charles Darwin. Y en tercer lugar, se descubre de que la luz es un haz en el que coexisten colores que se absorben y se refractan por las estructuras, y que eso nos permite apreciarla. Entonces se va a dar toda una revolución, como había notado anteriormente, en el campo de la astronomía, también con Copérnico, con Kepler. Copérnico, por ejemplo, postulaba que la Tierra no era el centro del universo, que eran los planetas que giraban alrededor del Sol, incluyendo la Tierra. Era un sistema basado en la razón y no en los sentidos. Igualmente, pues depuró matemáticamente el movimiento de los planetas. En esta etapa de revolución científica vamos a encontrar también a Galileo Galilei, a Newton. Galileo, que demostró que el modelo copernicano no solo era algo ideal, sino que era realista. Por lo tanto, había que abandonar ese modelo aristotélico. Debía abandonarse y comenzar a trabajar bajo los argumentos de la física y bajo las nuevas metodologías. Igualmente encontramos a Newton, que establece las tres leyes de la mecánica: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de la acción y reacción. Este nuevo análisis de la conformación del universo va a alterar la comunidad teológica. Todas estas leyes y todas estas nuevas formas de análisis van a contraponerse con ese designio divino para la explicación del mundo. Además de esto, se suman las ideas de Einstein sobre la relación entre la materia y la energía. Todo esto produce un cambio de pensamiento debido a esa matematización de la ciencia, que va a dar origen a nuevos sistemas de pensamiento como el humanismo, que se apoyó mucho en los saberes de la antigüedad y que tiene su principal motor en las artes. Esto provoca una resurrección de autores grecorromanos, en donde no solo se produce un retorno al paganismo
y del estudio de lo clásico, sino que hay un intento por rescatar el espíritu originario del cristianismo, dándose una división en dos bandos sobre esta religión. Ahora bien, en otros países europeos como Italia o España, la luz del siglo brilló con muy poca intensidad. Italia, la gran Italia del Renacimiento, después de las condenas de Galileo y de la Contrarreforma, presentaba una situación de decadencia tanto en el campo de la filosofía como el de la ciencia. Ahora bien, miremos cuáles fueron esos grandes temas de la Ilustración. El primer gran tema de la Ilustración era la confianza en el poder de la razón. La razón era considerada como una herramienta eficaz y única para resolver todos los problemas humanos, un valioso instrumento que puede aclarar todo tipo de cuestiones, tanto de orden filosófico como de orden religioso, político o social. La razón va a ser esa luz esclarecedora y autosuficiente que va a liberar al hombre de los prejuicios y de las supersticiones de la ignorancia y de las tradiciones irracionales. En segundo lugar, tenemos la fe en el progreso científico. La razón humana, con el doble auxilio de la matemática y de la experiencia, nos va a capacitar para conocer las leyes de la naturaleza y para intervenir en ella en beneficio propio. De ese modo, pues la actividad científica va a posibilitar el progreso constante en la vida de los humanos y la obtención de una perfección. Va a haber un profundo optimismo en el corazón de los ilustrados que creen en la bondad del hombre y en esa posibilidad de alcanzar una felicidad general. En tercer lugar, podemos mencionar el deísmo. Muchos de los ilustrados son deístas, es decir, no aceptaban una religión sobrenatural llena de misterios, sino una religión sometida al criterio de la razón. La razón indica la necesidad de una causa primera explicativa del mundo, de un ser eterno o de una inteligencia creadora y ordenadora del universo. Sin embargo, este ser es un Dios que no altera el curso de su obra natural, ni va a mostrar un cuidado cotidiano de la vida de los humanos. Este Dios es la divinidad presente en el fondo de todas las religiones. Por esto, el deísmo exige tolerancia hacia todas las opciones religiosas. Otro tema importante durante este periodo fue la apología de la tolerancia. Por eso los ilustrados van a defender la necesidad de respetar diversos tipos de ideas religiosas, políticas, y rechazan sobre todo las condenas dogmáticas. Igualmente se encuentra el tema de la necesidad de educación. O sea, la educación va a ser un instrumento clave del progreso que va a conducir al hombre desde la ignorancia y el vacío de su mente hasta la plena realización personal y social. Sin embargo, ese hito lo alcanza a través de una educación ilustrada, o sea, que haga del alumno, o sea, un hombre capaz de valerse de su propia razón. Se rechaza la enseñanza repetitiva, se rechaza la enseñanza dogmática. La educación tendrá que ser el mejor medio para difundir la cultura y para destruir cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de intolerancia, cualquier tipo de oscurantismo. Y en el último lugar tenemos la crítica del poder político. Los hombres, seres dotados de razón, no pueden vivir en un régimen político absolutista. El poder no es un derecho hereditario, sino que se origina en la nación soberana. Lutz ya había justificado y legitimado la sumisión del rey al parlamento y asimismo la separación de poderes. Los ilustrados franceses leyeron y asumieron la filosofía política de Lutz y a finales del siglo XVIII Francia derrocó la monarquía. Muchas gracias.